Confundido en la oscuridad, rendido en aquel abismo infernal, clamé a Dios en mi soledad y escuché su voz al final que decía con claridad: escribe, hijo de hombre, y engrandece mi santo nombre. Y así la negrura huyó por completo mientras veía caer desde el cielo una pluma blanca que tocó mis dedos. Y a ti que observas de lejos te digo: ven y mira esto. Hola gente, ¿qué tal? Una vez más, Rascol aquí presentándose ante ustedes y hoy quería compartir con ustedes las que podrían ser, bueno, las que son en grupo, en general, las inspiraciones o los sitios de donde yo tomo inspiración para crear mis poemas. Porque también es algo que tal vez la gente, los artistas no comparten, muchos de ellos no comparten o sea, tal vez sí lo comparten, pero no lo comparten de la manera más profunda, más específica. No te dicen de qué parte toman, qué es lo que toman, por qué lo toman. Y yo voy a intentar hacer eso hoy. Voy a intentar explicarles a ustedes más o menos a grandes rasgos los tres grandes grupos principales de donde yo tomo mis inspiraciones. Que el primer grupo es teológico, el segundo grupo es el anime, el manga, las cuestiones que tienen que ver con el arte de los japoneses. Y el tercero es la música, sí o sí. Entonces, esos son a grandes rasgos los tres grandes elementos. Y sé más o menos qué tomo de cada uno y, y por qué tomo eso. Entonces, eso es lo que voy a intentar compartir con ustedes para que también las personas que sean artistas tomen conciencia de esto y ellos puedan desagregar más su campo donde toman inspiración, organizarlo y poder aplicarlo a otros entornos, ¿entienden? Por ejemplo, muchos artistas les gusta salir a pasear, salir a conocer nuevos lugares, los inspiran las historias. A mí esa vaina no me interesaría menos. O sea, me parece hasta cierto punto una inconmensurable pérdida de tiempo y de recursos. Todo el mundo que yo necesito describir está en mí. Bueno, en parte pues por las cuestiones que tienen que ver con el TDAH tal y estar rumiando pensamiento y estar divagando y creando historias continuamente que no llevan a nada. Si yo quiero fantasía, yo solo tengo que simplemente sentarme y no pensar en nada y yo me voy a construir una historia de la nada. Vendrá a mí la historia. Pero es porque yo tengo una característica conductual ciertamente diferente a la mayoría de las personas no las tienen. Entonces yo entiendo que ellos sean así como más visuales. Ay, mira el césped verde, el agua se mira cristalina o es azul, el cielo brillante y esas cosas. No me podría importar menos, pues, pero cada quien trabaja aquí con las herramientas que tiene, tanto a favor como en contra, en ventaja o en desventaja. Entonces, yo estoy bastante en contra de eso, pues. Si acaso lo haría como último recurso. Pero en esa última búsqueda probablemente yo deje el lápiz y ahí lo deje. Ya, mi carrera como escritor terminó. Porque cada vez tema que yo voy tocando, ese tema se va gastando. Y yo probablemente termine porque yo haya terminado de hablar de todo lo que haya querido hablar de la manera en la que lo haya querido hablar. Voy a quedar a mis anchas, campando. Pero tal vez mi carrera podría ser corta por eso. Tal vez, qué sé yo, unos 3, 4, 5 libros como máximo. Un libro de poesía pequeño. Entonces, algo bastante pobre y poco. Pero bueno, ya entrando en materia, evitando mayores divagaciones, que para nada me escribo estos guiones porque al final me suda 3 pares de cojones y nunca los sigo. Entonces, perdón por la expresión, que este es un canal cristiano y no deberíamos estar diciendo esto. Pero bueno, las cosas no funcionan muchas veces como deben. Entonces, dentro del primer grupo de inspiraciones son las inspiraciones teológicas. Y esto ya lo he mencionado en varios videos anteriores. El don con el que escribo me lo dio Dios, bajo las circunstancias que ustedes ya saben. Estaba deprimido, hecho paste, no quería hacer nada, pero sabía que tenía que salir de ahí. Y yo intenté desesperadamente buscar el arte porque ahí me había dicho que después de Dios, el arte salva las almas humanas. Es una verdad a media, pero creo que para el que está desesperado, cualquier tronco que flote en medio del mar es algo de lo que te tienes que agarrar. Cualquier hilo de seda que desprenda la araña hasta el fondo del pozo del que te vayas a agarrar te sirve. Así que yo me agarré de eso. Y mis inspiraciones teológicas se deben principalmente al hecho de que la Biblia es el libro que por libertad y por escogencia más he leído en toda mi vida. Lo he leído
por lo menos unas 3 veces de forma completa y muchísimas más veces solo fragmentos escogidos. Proverbios, Eclesiastés, Job, la carta a los romanos, la carta a los hebreos. O sea, esos son mis libros favoritos. Luego los siguientes serían los de profecía. Isaías, maravilloso. Ezequiel es la hostia. Daniel, uno de mis favoritos, 100% recomendado. Y Juan, el Apocalipsis. Nada, brillante. Ahora que ya entiendo más el Apocalipsis, nada, la que se nos viene, nada. Entonces, mi principal inspiración es eso. Pero, porque el problema es que no tomo la historia, no tomo la narrativa, no tomo los elementos, sí, algunos elementos simbólicos sí, pero no la estoy ocupando. Cuando digo que es mi inspiración, es que no la estoy ocupando como para sacar ideas de ella, no. Salvo que yo quiera explicar algo. Por ejemplo, voy a hacer un poema tirándole a Satanás. Y ya tengo más o menos la estructura, ya lo anoté y tal, pero tengo que hacer un análisis exegético profundo de Isaías 14 y Ezequiel 28. Donde están descritos dónde estaba Satanás antes, qué era lo que hacía, por qué él desechó la perfección que Dios le dio por escoger el pecado, dónde estaba Dios, dónde se lleva a cabo la asamblea, donde él se reúne, por qué él tenía a Satanás el traje de sumo sacerdote que después se le fue dado a Aarón, porque el traje de Aarón de sumo sacerdote es un reflejo del de Satanás. Entonces, sí saco inspiraciones de ahí, pero lo que más saco, sí o sí, sea que esté hablando de la Biblia o no, es la estructura del libro. El libro está hecho con capas de significado, sobre capas de significado, sobre capas de significado, sobre capas de significado. Es como estar viendo cómo se construye una torre que tiene forma de tornillo delante de vos. Y solo sube y sube y sube. Es un sigurat que nunca termina de construirse. Es increíble, tiene capas de significado, capas de lógica. Los eventos están súper interrelacionados entre ellos, el Génesis con el Apocalipsis, los profetas. Tiene un montón de referencias cruzadas. Y eso es lo que yo quiero hacer con mis escritos. Quiero agarrar una historia que tenga múltiples significados, algunos ocultos, otros obvios y que tenga simbología. Por eso a veces yo voy tirando frases de la Biblia directamente o voy haciendo referencias que solo las pueden entender gente cristiana o gente que ha leído mucho. Pero como tampoco quiero forzar al lector a estarse quebrando la cabeza, yo cuando haga los análisis de los poemas, yo lo voy a decir lo que está ahí. Yo lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque así es como Dios me enseñó a hacer las cosas, a que no haga las cosas en lo oculto, sino que lo enseñe al público. O sea, que lo que se puede enseñar, lo enseñe. Bueno, que ciertamente hay cosas que mejor va a tenerlas ocultas, sobre todo los crímenes y los pecados. Pero delante de Dios no tiene sentido, porque Él vigila todo. Si te vas al fondo del mar, ahí está Él. Te vas al espacio, ahí está Él. Te vas al desierto, ahí está Él. Te vas a la selva, ahí está Él. Te vas al lodo, ahí está Él. Te vas a los palacios, ahí está Él. No se puede huir de Él, por desgracia. Por más que corran los hombres, jamás podrán separarse de Él. Él está ahí para apoyar, para amar, para cuidar, pero también para darle al hombre según su obra. Así que es realmente digno de temer. Entonces eso, la primera gran inspiración es esa, es de carácter teológico. Quiero tener la cohesión, la descripción, las capas de significado que Dios me muestra en la Biblia. Y esas cosas, si bien no solamente son inspiraciones para poemas, es el esquema de trabajo, es el molde de trabajo con el que yo imprimo para el resto de los poemas que yo escribo. Ese es el molde de trabajo. Tiene que ser claro, tiene que ser directo, tiene que ser una representación de la realidad, tiene que tener capas de significado a poder ser, tiene que tener referencias, doble sentido, ocupar diferentes palabras para describir los hechos. Tiene que contar una historia que tenga un significado más profundo, que quiera dar una lección. Eso tiene que ser. Entonces, eso es así. Y yo así lo escogí y se acabó. Porque me parece definitivamente la obra escrita más completa que existe. Pero bueno, pues entonces esa sería la parte de la inspiración teológica. Luego está una que es bastante más banal y que es muy conocida por todos. Una de las que yo me sumergí hace muchísimos años y que yo miré cantidades exhaustivas de este producto, tanto en hoja de papel como en animación. Y ese es la cultura japonesa en cuanto al anime y al manga. Hay historia, de hecho.
uno de los poemas que yo escribí, un poema corto, que luego lo convertí en canción con Zuno, se llama Grilletes. Literalmente estoy narrando los eventos que ocurren en un capítulo específico del manga que se llama Kaiju número 8. Vi el capítulo, me tocó mis sentimientos, me hizo llorar y yo dije, ¿y por qué no le voy a escribir al Kaiju? Agarré, quité, abrí el Word a un lado y mientras iba bajando la hoja de manga yo iba describiendo con rima, pero para darle otro toque. Quien no conozca esta referencia del Kaiju número 8 y de ese episodio en particular, que está tanto animado como en el manga, simplemente va a encontrar en eso, va a encontrar en mi narrativa, una historia de amor que es de donde se desprende del manga. O sea, podés entenderlo con el manga o sin el manga. Entonces, pero claro, yo doy el contexto para que quien lo lea y haya leído el manga y tal pueda decir, hombre, pueda comparar el trabajo original, que es el verdadero, con la inspiración, o sea, con lo que yo creé, de ahí me inspiré, y el otro trabajo, y pueda darse cuenta de los elementos comunes, o sea, para que tenga mayor gozo y mayor placer de, esto se parece, esto lo dijo de esta manera, esto está interesante, o esto no me gustó, esas cosas, pues. Porque ese también es menester del artista, decir en qué te has inspirado y mostrar la diferencia entre tu inspiración y lo que vos creaste. Y yo creo que está plenamente diferenciable, porque sin este toque, o sea, sin que yo le diga que Grilletes se escribió sin la inspiración del Kaiju número 8, simplemente hay una preciosa historia de amor ahí. Hay algunas cosas que te hacen pensar en otras, pero simplemente a grandes rasgos es una historia de amor que es lo que yo quiero plantear ahí. Y me parece brillante, me tocó mi corazón y eso es todo. Básicamente es lo único que necesito cuando leo algo, necesito que toque mi corazón, que me den ganas de llorar, porque en ese sentido soy siempre bastante llorón. Entonces, si yo escucho una pieza musical, veo una pintura, veo una foto, veo una imagen, que en este caso son las hojas del manga, o la animación o lo que sea, y a mí me toca, yo llego, yo lo anoto como una idea y después ahí lo dejo y después simplemente intento a lo que yo vi darle una vuelta de tuerca para que sea diferente. Entonces, uno de los mangas de los que yo me siento más representativo, que también le voy a escribir, va a ser Berserk. Berserk me representa mucho, pero sobre todo un personaje de la serie, la bestia de la oscuridad. O sea, yo siento esa lucha de Guts con la bestia de la oscuridad como mía. Y yo le voy a escribir a la bestia de la oscuridad, porque yo tengo un perro similar también. Horrible y horrendo, que si yo lo hubiese dejado correr libre, yo estaría en un manicomio pudriéndome, o con una cadena perpetua, o ya ejecutado. O sea, no tendría ningún hueso sano en mi cuerpo, o estaría plenamente muerto. A ese perro no se le puede alimentar ni se le puede dejar salir. Es una bestia. Entonces eso, el arte japonés, porque la cultura de los japoneses está basada en la hipocresía, en el engaño, en la mentira, en la superficialidad, en esconder debajo todo de la alfombra todas las cosas malas. Cosa que yo desprecio profundamente. Y la ira de Dios también está contra los japoneses. Pero bueno, su arte no es así. Su arte es el opuesto. El arte es como ellos quisieran ser o como se visualizan siendo libres. El arte es abiertamente honesto y te muestra a los individuos tal cual como son. Creo que me gusta tanto porque me recuerda a la Biblia. En la Biblia no se ocultan los defectos ni de los profetas, ni de los reyes, ni de los sacerdotes, ni de nadie. Y en el manga japonés no se ocultan los defectos de su protagonista. El defecto que tienen está escrito. Esa transparencia me llama la atención. Creo que fue una de las principales razones por las que me gustó, porque es honesto. Y solo ahí se pueden permitir ser honestos los japoneses, por desgracia. Y la última, para que no se haga tan largo este video, audio o lo que sea que vaya a hacer, son las inspiraciones musicales. Yo desde siempre escuché todo tipo de música. Tango, bachata, rock, salsa, merengue, música ranchera, electrónica, rock, metal, todas esas cosas. Muchas de ellas por obligación, porque las ponía mis vecinos y tienen unos gustos recontra, ultra, archi repulsivos. Pero bueno, supongo que es lo que hay cuando vivís ahogado en alcohol, supongo, y en pleitos familiares. Entonces, mis gustos musicales. Principalmente mi preferencia está en el rock. Bueno, de ahí nació Tierra Santa, Mago de Oz, Saratoga. Luego tenemos bandas como Nightwish, tenemos bandas como Iron Maiden, tenemos
tenemos varias, pues, del rock en español y en Soda Stereo también, por ejemplo. Héroe del Silencio, infaltable. ¡Mua! Saludos a Bunbury. Entonces, esas cosas. Ahí son de mis fuentes de inspiraciones. Por ejemplo, les estaba comentando que yo voy a escribir sobre Berserk, sobre la bestia de la oscuridad. Y hay una canción de Tierra Santa que habla de eso, que se llama... ¿Cómo es que se llama? La sombra de la bestia se llama. Y yo digo, hombre, tengo el personaje, tengo la vivencia y tengo la referencia musical. ¡Pum! Voy a sacar algo. Y los tengo anotados, de hecho, para poderlo escribir. Entonces espero que dentro de poco pueda sacar esa vaina. A no ser que el rapto sea el 18 de este mes, como están diciendo los fumadores de porro. Y esas cosas. 18 de septiembre. Nada, es el otro año y se acabó. Entonces, esas cosas. Pues. Escuché rock bastante. Me gusta del rock, tomo sus historias. Muchos de esos cuentan de leyendas, cuentan historias, cuentan vivencias. Les cambian. Por ejemplo, Saratoga tiene una canción donde le habla, se llama Blanco y Marfil, y él está hablando una guitarra eléctrica probablemente. Es la hostia esa canción. Es increíble. La hace ver como un instrumento, la hace ver como algo divino, como algo terrenal, como un instrumento, incluso hasta como una mujer. Maravilloso. Stratovarius tiene algo también así. Una canción que se llama Black Diamond. Igualito. No se sabe si está hablando de una mujer que es morena o si está hablando de un diamante negro. No se sabe. Y maravilloso. Increíble. Entonces el rock tiene esa facilidad de contar historias que te lleguen rápidamente por el ritmo y tienen un contenido lírico muy fuerte, un contenido literario también muy fuerte. O sea, son cosas ricas sobre las cuales trabajar. Luego están lo que he escuchado últimamente. En cuanto a español, rap. ¿Qué he escuchado de rap? Nach, Canserbero, Shohai, Violadores del Verso, Solitario, por ejemplo. Y todos ellos me parecen que en su estilo de diferentes cosas son muy buenos escritores todos ellos. Todos ellos. Y interesante aprender de cada uno de ellos. La calle, el barrio, la filosofía, los sentimientos, el amor, la burla, la sátira, el doble sentido, el darle vida a lo inanimado. O sea, el narrar en una canción tu pesadilla o tu vivencia de barrio. Es increíble, o sea. En todos los aspectos ves un arte que si bien tiene ciertas tonalidades diferentes, evocan el interior del ser humano, tocan las fibras más sensibles del individuo. Porque creo que con Jeremías 17:5, que es una oda a la venganza, básicamente, o al sentimiento de traición. Pero la cosa es que él toma del pasaje bíblico, pues, de maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo, una cosa así. Y no pone a Jehová para que sea él el que confíe. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La cosa así. Entonces, estos individuos están llenos de... Tal vez no te guste cómo rapean, cómo interpretan, el ritmo que ocupan, las tonalidades de su voz, pero no puedes negar que son grandes letristas. Shohai le da vida a objetos inanimados. Nach tiene canciones larguísimas y que encima de eso transmiten muchísimo. O sea, está completo, ese es mi pack. Otra de las inspiraciones también que he ocupado para intentar ocupar ingenio y flows son los freestylers. Tengo un poema que espero sacarlo pronto, que está ahí terminado en un 70%, que es literalmente un poema inspirado en 1 minuto de una FMS internacional de Gazir. El de ahora estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. Ese minuto. Me llegó un montón, me hizo emocionar un montón y dije, yo voy a escribir. Yo le escribí el mismo día que él ganó esa competición, yo escribí ese poema. Luego lo dejé ahí tirado y ahora lo estoy revisando para que salga. Y viene de esa narrativa. Entonces son inspiraciones y son modelos. O sea, el ingenio muchas veces lo tomo de los freestylers y tal, algunas frases, algunas cosas. Como ellos le dan el tratamiento a los dobles sentidos, sobre todo si estás viendo batallas escritas. Las batallas escritas es otra influencia, pero también la pongo dentro de las musicales. Pues porque se escribe con un tempo donde al acomodar la rima y leerlo de cierta manera, vos podés crear sonoridad sin necesidad de tener el sonido de fondo, sin tener el bombo, la caja, etc. O
Si vos rimás lo suficientemente bien, tu escrito va a sonar bien en cualquier ritmo. Ya lo he probado yo con el Sono, ya lo he probado en doble tempo, en boom-bap, en trap, en drill, etc. Si vos rimas bien, se escucha bien en todo. Y estos más lo hacen así cuando están haciendo batallas escritas o freestyle. O sea, es maravilloso. Y pues en inglés solo escucho unas cuantas individuos de rap. Dax, Eminem y prácticamente todo NF, NF y eso. Entonces siempre tomando en cuenta la letra, analizando elementos y tal. Entonces me gusta el ingenio de Dax, es increíble. Sus descripciones, sus narrativas. Me gusta la cadencia de Eminem, el tipo es una absoluta locura y es extremadamente versátil. Entonces de ahí tomo también inspiración. Algunas veces, no todas. Y para no hacer más largo el cuento, esas serían las 3 grandes rasgos de lo que yo ocupo. Y siempre, de preferencia, cuando voy a publicar un tema, ya sea en YouTube o en alguna otra plataforma o lo que sea, siempre voy a poner en el comentario del video de qué va la pieza, en qué me inspiré, en qué está hecho, para que la gente pueda apreciar todo el contexto del arte que se le da. Porque si yo tendría que comparar cómo yo hago mi arte con respecto al otro, yo no diría que soy un escritor, yo diría que soy un constructor. Alguien que construye una casa, alguien que trabaja en madera, que trabaja en yeso, que trabaja en metal, que trabaja en piedra. Alguien que se toma su tiempo elaborando las cosas y que quieren que sean lo más perfecto posible. Yo no te escribiría, o sea, no te rapearía, no te cantaría, ni te escribiría algo que yo no fuese a publicar con cierto nivel de rigor. O sea, si yo voy a escribir algo, tiene que pasar el rigor para que sea lo suficientemente bueno para ser publicado. No me gusta escribir por escribir. O sea, si vos vas a escribir, lo que vas a escribir tiene que ser lo suficientemente bueno para ser publicado. Y si es lo suficientemente bueno para ser publicado, entonces es lo suficientemente bueno para que sea canción. Aún si son 9 páginas de pura letra, que ya me ha pasado. Entonces, eso, que ahí lo van a ver. Cuando yo recité El hierro de los desvalidos, son 9 minutos prácticamente, sin parar. Entonces, pero eso lo voy a dejar para las siguientes secciones. Y ahí lo tienen, pues, señor. Así estaría la situación, a cómo va pintando la cosa. Y espero que esto también no solo ayude a abrirme, a expresarme, para que ustedes me conozcan más, sino que para que ustedes también conozcan los elementos de donde ustedes toman referencia y por qué toman referencia, para que ustedes se vayan conociendo a sí mismos. Porque en la medida en la que más se conocen a sí mismos ustedes, más le van a dar la razón a Dios de que es lo del pecado y tal, pero eso no es para ahorita. Sino que en la medida en la que más se vayan conociendo ustedes, más podrán saber qué cambiar, qué tocar, qué modificar, qué dejar pasar, qué desechar con respecto a las inspiraciones y la forma de trabajo. Ustedes se van a hacer artistas más completos, porque vos no podés reparar o ajustar algo que vos desconoces. Mientras vos más te conoces a vos mismo, más sos capaz de ajustarte para ser más productivo, ser mejor, hablar de otros temas, entrenamientos, etcétera. Que eso es lo que le da versatilidad y le da la vejez al artista. Permite que el artista se siga manteniendo vigente porque él es capaz como de una especie de instrumento, de maquinaria de ajustarse, autorrepararse a sí mismo. Así como cuando te cortás y si todo está bien en tu cuerpo y está sano, la sangre se coagula y tapa la herida inmediatamente. Así como el cuerpo se repara, así debe ser el artista. Se debe de conocer a sí mismo para repararse y ajustarse. Y pienso que este tipo de contenido puede ayudar a que eso ocurra. Y básicamente eso es todo. Y lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir el contenido. Si le van a dar like, si se van a suscribir, lo que sea, eso lo agradezco mucho. Si van a comprar el libro, está en la descripción del canal. Igual si van a ayudarme con respecto a las donaciones en PayPal, también se los agradecería mucho. Pero por sobre todas las cosas, que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén y amén.